Well, el señor Lynch está aquí fuera escuchando para hacer mucho más atractiva su llegada. En el momento en que yo acabe de hablar, por favor, os incito a todos a recibirlo con un fortísimo aplauso. Estimados miembros del Festival Rizoma, estimados miembros de la Fundación David Lynch, estimados compañeros del área de comunicación audiovisual, gracias por hacer posible el encuentro de hoy. Si me permiten, y por deferencia al señor Lynch, voy a continuar en inglés. Miembros de la Fundación de David Lynch, miembros del Festival Rizoma, compañeras de los medios, muchas gracias por hacer esta charla posible. Hay estudiantes, hay profesores, personal de la universidad. Gracias por su participación. Señor Lynch, muchas gracias por escoger nuestra Universidad Pública Carlos III de Madrid para mantener su encuentro con los estudiantes universitarios españoles. Para nosotros que vivimos tiempos turbulentos en nuestro país, su decisión de venir aquí durante su visita al Festival Rizoma en Madrid realmente es muy importante. Nunca olvidaremos que el señor Lynch, un artista y cineasta sin parangón, a quien tanto respetamos, vino a nuestro hogar, a nuestra casa, a hablar sobre la meditación, la creatividad y la paz. Por favor, todos recuerden el formato de esta presentación. El señor Lynch nos va a dar una breve charla y después de ello podemos hacer cualquier comentario o hacerle preguntas de un modo informal. Tenemos dos personas con micrófonos en la sala preparados para sus intervenciones. Señor Lynch, gracias, muchísimas gracias por venir. El tiempo, nuestro tiempo es suyo hoy. Pueden sentarse. Buenos días a todos. Realmente estoy muy contento de estar feliz aquí visitando su universidad. Me gustaría recibir vuestras preguntas e intentar contestarlas para saber qué es lo que os interesa realmente. Podemos empezar ya con la primera pregunta. ¿Sí? A ver, necesitamos el micrófono. Hola. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría hacerle dos preguntas. La primera es que, tú dices que no necesitamos sufrir, que no hace falta sufrir para poder hacer las cosas o para crear cosas. No hay que crear cosas con sufrimiento. Por tanto, en la historia, muchos directores, escritores o muchos artistas que conocemos hablan del sufrimiento y de cosas similares. Ellos siempre tienen un aspecto como triste, o son personas que pueden estar tomando drogas. No sé. Quiero decir que parece como que, sus ojos, su cara proyectan luz, a diferencia de otros. Entonces es que yo no entiendo muy bien si tú es que eres así por la meditación
por practicar la meditación. Sure. Y no sé si quisiera contestar a ello. Sí, por supuesto, voy a hacerlo. Yo digo que el artista no tiene que sufrir para mostrar el sufrimiento. Tú tienes que entender el sufrimiento, entender la condición humana, pero tú mismo no tienes que sufrir para mostrar el sufrimiento. No te tienes que morir para filmar una escena de muerte, solamente tienes que entenderlo. Y cuanta más felicidad tengas desde tu interior, mejor te lo pasas, más divertido es contar historias. Y la historia a lo largo del tiempo tienen mucho constante, situaciones de vida y muerte, tormentos, mucha negatividad, pero también hay muchas cosas bellas. Por tanto, hay muchos artistas que están sufriendo y aún así hacen unos trabajos maravillosos. Pero es una tristeza verdadera el hecho de que muchas veces no disfruten haciéndolo. Hay mucha ira en muchos artistas, mucha depresión, mucho sufrimiento, y no tiene por qué ser así. Cuando aprendes esa técnica de la meditación trascendental, en que entras en ti mismo y experimentas el gran tesoro que tienes interior y lo desarrollas, es realmente divertido vivir, divertido crear. Te viene más inteligencia, más creatividad, más amor. Las cosas se ponen realmente muy bien y así, aún así, pues puedes contar historias fantásticas, pero seguir disfrutando de lo que haces. Mi segunda pregunta es que cuando practica la meditación, ¿está como en otro nivel de conciencia? No necesariamente, no necesariamente. Sí, porque mi pregunta era, bueno, ¿piensa que cuando perdemos nuestro cuerpo algo quedará, alguna energía o algo? Bueno, este tesoro que tenemos en nuestro interior tiene muchos nombres. Uno de los nombres es océano de dicha completa, conciencia total, y la conciencia es el ingrediente número 1. Las personas realmente no hablan mucho de la conciencia, no se oye hablar de la conciencia en la televisión, solo se oye hablar de la crisis financiera y de los problemas también de América ahora mismo con estos políticos que tenemos, pero la conciencia es algo tan fantástico. La conciencia es la vida en sí, es la propia vida. La conciencia es el yo soy de la vida. Solamente podemos decir yo soy y lo podemos decir por la propia existencia de la conciencia. Ligada a la conciencia tenemos todas cualidades positivas, así que en este océano interior, que es ilimitado, infinito, eterno, inmortal, inmutable, siempre ha estado ahí, siempre va a seguir estando ahí. Y podemos, por tanto, experimentarlo con una técnica para realmente poder llegar hasta ahí. Y cuando lo experimentamos es tan sublime que cada vez que lo experimentamos siempre recibimos ese conocimiento infuso y podemos expandir nuestro conocimiento, la inteligencia, así que podemos tener nuestra inteligencia ilimitada, nuestra creatividad ilimitada, amor ilimitado, energía ilimitada, paz ilimitada, y esto en cada uno de nosotros. Y esta conciencia ya de por sí sola es y siempre será. Así que cuando uno se muere, simplemente dejamos atrás el cuerpo, la conciencia continúa, es una transición, una transformación. Pero podemos hablar de lo que pasa, pero realmente no hay mucho sobre lo que preocuparse. Es como un conductor que, bueno, pues compra un coche nuevo. Entras en el coche, conduces, disfrutas del coche, se hace viejo el coche y, bueno, deja de funcionar. Entonces el conductor es que sale de ese coche y compra un coche nuevo. Es así. Hola, señor Lynch. A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Van por separado la meditación y creatividad? O si no, ¿cuál ha sido su meditación más profunda ligada a la creatividad? Bueno, yo encuentro
Bueno, yo he contado esta historia un montón de veces. Cuando los Beatles se fueron con Maharishi, yo pensaba que eso sí, estaba muy bien, pero yo pensé que la meditación era una pérdida total de tiempo, no me interesaba para nada, en absoluto no me interesaba. Y bueno, oí una frase que la felicidad verdadera no está ahí fuera, sino que yace en el interior. Y esta frase pues tenía una cierta verdad, pero claro, no te dice dónde está ese interior, ni te dicen cómo llegar hasta ahí. Así que un día yo dije, bueno, quizás a lo mejor los Beatles están metidos en algo que, no sé, a lo mejor esta meditación es algo de llegar a tu interior y encontrar esa felicidad. Así que yo empecé a consultar, investigar muchos tipos de investigación. Finalmente encontré la meditación trascendental y mi experiencia ha sido que antes yo todavía tenía ira, tenía también cierta depresión y muchísimas ansiedades. Y viéndolo ahora desde lejos había debilidad, yo no tenía autoconfianza, así que no es una forma muy buena de avanzar. Yo no sabía ni que estaba así, ni lo reconocía, pero ahora mirando hacia atrás veía que sí que estaba mal. Así que, bueno, yo vi que me quité de encima la ira y me volví más feliz desde el interior. Es cierto, sale esta felicidad desde el interior. El mundo se ve mejor. Y bueno, las ideas fluyen mucho más. Y con esto, pues, va tanta energía para poder hacer trabajo. Así que hay felicidad en lo que haces, se produce un flujo de creatividad que sirve para tu trabajo y las personas empiezan a estar mejor. Y bueno, yo pienso que un día pronto vamos a ver que realmente podemos viajar a cualquier sitio y encontrarnos con amigos, no enemigos. Somos una gran familia mundial. Hay montones de creatividad que nos está esperando ahí en nuestro interior. Montones de energía amontonada, de inteligencia, de amor universal, un océano infinito en nuestro interior. Todo esto sirve para el trabajo, para la vida, y realmente es bello. Y no significa que es que vayas a hacer unas películas súper buenas o pinturas fenomenales. Solamente significa que tú realmente vas a poder realizar tus deseos y los obstáculos cada vez serán menores. El secreto para la vida realmente buena yace en nuestro interior. Otra pregunta breve. Estamos en España y ¿cuál ha sido la influencia, si es que ha habido en su trabajo, las pinturas, por ejemplo, de los maestros surrealistas como Dalí o las películas de Buñuel? Realmente yo no he visto mucho a Buñuel ni me he metido en el mundo de los surrealistas, pero por alguna razón hay personas que me conectan a mí con el surrealismo en cierto sentido. El mundo está lleno de cosas raras y de absurdos, de humor, tristeza, romance, de todo. Y yo recibo estas ideas que me vienen del mundo y de repente me llega una idea con la cual yo me enamoro. Y me enamoro de las ideas por dos razones. Una, por la idea en sí, y una segunda razón por la forma en cómo el cine puede traducir esta idea. El cine para mí, bueno, me entusiasma. Por tanto, el cine me entusiasma y la idea también. Yo me enamoro de estas ideas, quién sabe por qué. Pero sí, estamos un poco en un mundo ya surreal. Tengo una pregunta. A ver de dónde viene la pregunta. Sí, ahí. Bueno, muchas gracias por estar aquí en primer lugar. Y quiero hacer dos preguntas, una relacionada con la anterior. La primera es que habla sobre la meditación, el mundo interior y este tipo de cosas. Y yo creo que nos está dando una impresión muy optimista al respecto en esta conferencia. Pero en sus películas, esa visión del subconsciente y demás, pues es más oscura. Quiero saber por qué. Bueno, esas son las ideas con las cuales yo me enamoré. Siempre cuento historias, ¿verdad? Las historias siempre van a ser historias, siempre. La historia a lo largo del tiempo. Y las historias, pues tienen contrastes. Una historia que no tenía sufrimiento de la condición humana para superar todo y todas las demás cosas de la vida, esas historias no serían grandes historias. Por tanto,
aquí el truco es el de ser capaces de poder contar estas historias, posiblemente historias que tienen un gran sufrimiento, pero tú mismo no tienes que sufrir por ello. Yo me voy a enamorar de ciertas ideas y tú te vas a enamorar de otras ideas diferentes. Lo bueno y lo grande de todo es que tú puedas realizar tus ideas en libertad y con un control total y felicidad cuando lo haces, no importa lo que sea. Y lo mismo pues para mí. La segunda pregunta tiene que ver con las influencias que preguntaban, influencias de Dalí y de Buñuel. ¿Cuáles son las influencias que tiene usted en su cine? Sí, dice que no son tan surrealistas como las de Buñuel. Bueno, yo siempre digo que la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, es mi mayor influencia. Hola. Hemos oído a muchos actores, sí, a muchos actores que dedican su actuación a sus directores, actores que actúan fenomenalmente y luego dicen que es el director quien les ha ayudado a llegar hasta ahí. Yo me pregunto, como director, cuando usted busca una actuación específica, una escena de crimen o algo intenso y no llega emocionalmente sus actores, ¿qué herramienta utiliza para sacar eso desde su interior? Bueno, yo creo que los actores necesitan un lugar seguro. Oyes historias de directores que les gritan o que los humillan para poder sacar lo mejor de su actuación, pero yo no creo en ello. Yo creo en ensayar un poco. Hay personas que les gusta ensayar un poco más y el hacer ensayos es un modo de hacerlo. Intentas que los actores sigan, digamos, la misma línea que tus ideas dictan. Así que en un primer ensayo lo haces, ensayas, ves cuánto se acerca esa escena a tus propias ideas, a la carretera que tú has marcado. Si está muy lejos, pues no hay problema. Hablas con el actor, hablas con palabras y dices estas palabras, lo dices y los actores te escuchan y luego vuelves a ensayarlo otra vez más. Se va acercando más a tu idea, pero a lo mejor todavía no lo es del todo, así que vuelves a utilizar palabras, hablas un poco más, les miras a la cara, sus reacciones, y ellos así asientan con la cabeza, vuelves a hacer otro ensayo y ahora ya se acercan más, pero todavía no, así que vuelves a seguir hablando y en uno de esos momentos, clic, ahí sale, captan la idea, lo pillan y entonces a partir de adelante ya van en paralelo con las ideas que tienes tú, y se apropian de ese personaje. Entonces, el truco de ellos es hacerlo real a nivel profundo. Y cuanto más seguros se sientan ellos en el escenario, más fácil es para ellos que entren en su interior y saquen esos sentimientos. Si tú creas este espacio para ellos, les creas este espacio y vas con amabilidad, pues a veces una pequeña palabra o una pequeña cosita pues puede ser lo suficiente y entonces pues bueno, les puede hacer o llorar o reír. Es un momento, es una comunicación realmente que hay, una comunicación en un espacio que ellos se encuentren seguros. Tengo una pregunta. Buenos días. Buenos días. Bueno, en muchas de sus películas yo percibo un mensaje que dice algo como deja de intentar sacar sentido a todo y dejar de controlarlo todo. Libera tu mente, siente aquello que ves, aunque no entiendas las cosas, aunque tú no puedas controlar todo lo que estás viendo. Así que mi pregunta es, ¿qué piensa acerca del subconsciente?
A ver, me he olvidado de la palabra. A ver, bueno, ¿qué piensa acerca del subconsciente en sí mismo, el misterio del subconsciente en relación con su arte, con su trabajo? Bueno, yo me enamoro mucho con las historias que tienen, como digo yo, cosas concretas y cosas abstractas. Y en el cine, pues esas cosas, las dos sirven. Cuando las cosas se ponen abstractas, requiere que metamos la intuición. Para mí la intuición es pensar en modo de campo. Hay cosas en la vida que sentimos y que son difíciles de decir en palabras. Por tanto, pero bueno, nosotros lo sabemos, lo conocemos, pero hay cosas que sabemos, pero es a través de la intuición. Y la intuición es como el saber algo. Tú puedes ver cosas, escuchar cosas que son muy abstractas, pero aún así te están hablando, pero el modo en que tú lo interpretas es realmente a través de la intuición. No es algo intelectual o no es algo solamente emocional, son las dos que van a la par, las dos cosas a la par. Me gustaría darle las gracias por estar aquí. Mi pregunta es, ¿vive en la inspiración, encuentran las musas o piensa que hay que hacer un trabajo duro y que será el trabajo duro lo que te dará esa gran historia? Bueno, dicen que las ideas están ahí fuera y yo digo que son como pequeños pececitos o a veces grandes peces. Y el truco es pues pescarlos. Así que yo es como ir de pesca, necesitas paciencia y digo que el deseo de una idea es como el cebo en un anzuelo. Tú puedes estar sentado en una silla y estás así como soñando con los ojos abiertos, te puedes imaginar a ti mismo sentado en una barca con el sedal en el agua, estás ahí ensoñando, pensando una idea y estás pensando en muchas cosas y te vienen las ideas, pero no te enamoras de ninguna de ellas. Y entonces, de repente, no siempre, ¿verdad?, pero en un momento glorioso captas una idea de la cual te enamoras. Y así es como va, así por lo menos me va a mí. Entonces, la idea a lo mejor es simplemente una pequeña fracción de la historia que existe, ¿no?, detrás de todo ello. Pero esta pequeña fracción, te enamoras tanto de ella que puede ser una idea de un cierto aspecto, tener una cierta cara cuando estás en un cierto ánimo, pero indica todo algo completamente nuevo para ti y entonces te enamoras de ello y esta cosa que te viene, este momento, lo escribes de tal forma que cuando lo vuelves a leer te vuelve esa misma imagen a la cabeza, esa sensación, por tanto es importante escribirlo. Ahora bien, tú tienes esta cosa que has pescado, lo piensas y aún es más bello ese cebo que tienes en el anzuelo, vas pensando en todo ello. Y bueno, entran nadando otras ideas y se van enganchando a todo ello, entonces empieza a emergir una forma. Bueno, y así es como por lo menos me funciona a mí. Muchas gracias por venir. Gracias. Mi pregunta es, en un proceso de creación, cuando tú haces una película como Mulholland Drive, ¿qué es más importante para ti? ¿Los sentimientos y las emociones que transmites al público o los conflictos y el argumento por el cual llevas tus personajes? No sé si entiendo bien la pregunta. ¿Qué te preocupa más? No, yo nunca pienso en el público. No pienso en el público. Bueno, muchas gracias. Esto es como el beso de la muerte. Tú piensas en el público, pues entonces te vuelves loco, porque todas las personas son diferentes en la superficie. Piensas en la idea que te ha llegado y la idea es, bueno, digamos que no tienes ideas, ¿verdad? Pero alguien de repente te da un guión. Alguien te da un guión y cuando lees ese guión, como todos sabemos, pues las cosas empiezan a tomar forma, empiezan a tomar vida en tu mente y así son ideas. Así que yo digo que un guión son ideas organizadas. Lo lees, se convierte en algo vivo en tu mente, tú lo sientes, lo ves
lo ves, viene desde el papel, desde las páginas, y entonces lo recuerdas y ahora te enamoras con ese guión. Y es lo único que hace falta. El resto es ser fiel a lo que ha salido de ese guión y traducirlo o traspasarlo y llevarlo al cine. Tú eres el público y tú ves todas estas cosas, pero todos los elementos que tú luego ves, tú quieres hacerlo para que concuerde con aquello que ha tomado vida en tu mente. Realmente muchas veces es sentido común. Puedes ver que una cosa está mal y está mal porque no es lo correcto. Vas, hablas con la persona, le dices con palabras lo que tiene que hacer para que lo siguiente que sale de su actuación va más en línea con lo que tú tienes en la cabeza. Intentas seguir siempre las ideas que tienes en la mente, intentas que todo el mundo las siga y entonces tienes una posibilidad de que toda esa idea se mantenga unida y para ti lo sientas como que está bien. Y si tú ya sientes que está bien, ya has ganado, ya lo ves bien. Pero tú luego lo presentas al mundo y miras a ver si a los demás también les parece bien. Buenos días, Dave. Si puedo, tengo dos preguntas. Una por mera curiosidad y otra que necesito una respuesta tuya muy urgente. La primera es, ¿qué tipos de cosas tú, como David Lynch, qué tipo de cosas sueñas? No sueño demasiado. Me gusta soñar con los ojos abiertos, estar ahí en un estado de ensoñación, estar sentado en una silla y soñar con los ojos abiertos. Pero yo siempre digo lo mismo, me encanta hacer sueños lógicos. Los sueños lógicos para mí es una cosa maravillosa y lo abstracto, bueno, los cines pueden mostrar esta lógica de los sueños y es una cosa maravillosa sobre el lenguaje del cine. ¿Y cuál era la otra pregunta? Tiene que ver con Mulholland Drive, realmente, entre tú y yo, así. Quiero una respuesta ¿Hay banda cierta. o no hay banda? ¿Hay banda o no hay banda? Bueno, la respuesta es las dos cosas. ¿Debería yo hacer un dibujo? ¿Está bien? ¿Puedo hacer un dibujo? Si hago un dibujo, seguro que vais a entenderlo. A ver, no sé cómo ponerlo. Bueno, esto de aquí, esta recta de aquí, la línea, representa la superficie de la vida. Esto es la superficie. Y nosotros vivimos sobre esa superficie y vemos superficies. Y digamos que esto de aquí es la materia y esto de aquí es la mente. Mente y materia. Y hace unos 300 años los científicos empezaron a preguntarse, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta materia? ¿Qué es este material? ¿Qué es el agua? ¿Qué es este cristal? Y empezaron ahí a indagar en la materia y encontraron cosas que se llamaban células y luego encontraron las moléculas, encontraron luego los átomos y encontraron unos pequeños protones, electrones, fueron yendo más y más lejos hasta las partículas elementales, las partículas más pequeñas en manifestación, en la creación. Y encontraron luego 4 fuerzas que actúan sobre estas partículas y en un nivel más profundo observaron pues que estas 4 fuerzas, fijaros, ahora pasaban a ser 3 y a un nivel aún más profundo vieron que las 3 se convertían en 2 y en los años 1970, a principios de los 80, la física cuántica moderna llegó a lo que se denominó el campo unificado, que es la unidad de todas las partículas y de todas las fuerzas de la creación.
Y este campo unificado es la nada, y los científicos vieron que todas las cosas provienen de este campo de la nada, este campo de unidad. Y este campo unificado es no manifestado. No existe ningún tipo de manifestación ahí, pero toda la manifestación surge de este campo. Las ciencias védicas antiguas siempre y desde siempre lo han sabido, siempre han conocido este campo y dicen que es ese océano ilimitado, infinito de consciencia, eterno, infinito, inmortal, inmutable. Es la conciencia, ese campo que nunca ha tenido principio, que es y será para siempre. Y este campo de conciencia, como os he dicho, tiene todas cualidades positivas: inteligencia, creatividad, felicidad, amor, energía y paz. Ahora bien, estos científicos que descubrieron esto lo descubrieron a través de ecuaciones y otras cosas, pero no llegan a experimentarlo, saben que está ahí, pero cualquiera de ellos y cualquiera de nosotros puede recibir esta técnica de meditación trascendental, como la enseñó Maharishi Mahesh Yogi, y la meditación trascendental es una técnica mental, una forma antigua de meditación que se ha recuperado para estos tiempos. Y con la meditación trascendental recibimos un mantra, que es un sonido muy específico, una vibración pensamiento. Y el mantra que recibimos en la meditación trascendental es bellísimo, porque lo que hace es gira nuestra conciencia desde que va hacia el exterior y lo gira 180 grados hacia el interior. Y una vez que nos hemos girado hacia nuestro interior de un modo natural y fácilmente, nos vamos a sumergir en niveles más profundos de la mente, niveles más profundos del intelecto. Y aquí en el límite del propio intelecto, ahí es donde trascendemos y experimentamos este océano ilimitado. Y esta palabra, trascender, es tan importante para el ser humano. ¿Y por qué? Porque es fácil una vez que estamos profundizando en nuestro interior, porque el ser humano siempre quiere ir a campos y a lugares de mayor felicidad, y cada nivel más profundo de la mente contiene más felicidad, cada nivel más profundo de intelecto contiene más felicidad, y aquí en el límite vamos a trascender, porque esto es felicidad infinita, y cuando lo experimentamos es una experiencia sublime, tan profundamente sublime, conciencia ilimitada está ahí, son oleadas de dicha, felicidad, físicas, mentales, emocionales. Y cuando se experimenta, nosotros lo interiorizamos. Todos los seres tienen conciencia. Este círculo representa nuestra conciencia. Todos tienen conciencia, pero no todo el mundo tiene la misma cantidad de conciencia. El potencial para cada uno de nosotros como seres humanos es conciencia infinita, iluminación total, suprema. Entonces nosotros queremos expandir cualquier tamaño de conciencia que tenemos, y cada vez que trascendemos nos impregnamos de este conocimiento y esta conciencia empieza a expandirse. Lo que hacemos es expandir la conciencia, y el subconsciente ahora se está volviendo consciente. Y las ideas que van surgiendo, nosotros vamos a ir captándolas a niveles cada vez más profundos. ¿Ves? Por eso cuando alguien tiene una idea, lo ponen con una bombilla, entra en la mente, nos iluminamos, se enciende, podemos expandir esto más y más y más. Hacemos crecer todas las cualidades positivas. Por eso no es hay banda o no hay banda. Esta es banda y esta no es banda. Todas las dos cosas están juntas, pero todo es uno. Realmente todo es uno. Es unidad.
negatividad, pero podemos llegar a apreciar las dos. Y cuando tú amplías, cuando expandes esta conciencia, hay un efecto colateral, que además es un efecto colateral o secundario fenomenal. La negatividad, ¿lo veis aquí? La negatividad empieza a retroceder. Es algo maravilloso. Esta carga pesada de negatividad bajo la cual vivimos empieza a levantarse, a desaparecer, no de un día a otro, pero cada vez es más y más. Vemos el estrés. Las personas sufren estrés. Los chavalitos sufren estrés traumático. Las personas realmente, muchos seres humanos están sufriendo estrés traumático y toman fármacos, beben alcohol, toman drogas, y lo único que hace es tapar el problema. No nos libramos de él. Las ansiedades. Todos tenemos muchas ansiedades y preocupaciones y tensiones. Tenemos penas, depresión. Tenemos odio, ira, rabia, temor. Todo esto está en el hogar de la negatividad. Todo esto empieza a irse, a marcharse. Y es algo maravilloso para la propia vida, para poder vivir la vida. Todo lo que estaba fuera, en el exterior y que te estresa, ahora ya no tiene el poder de poder expresarte tanto. El jefe que te daba tantos problemas, pues ahora cada vez más empieza a parecerse a un hermano. Y pronto, pues le pasas el brazo por el hombro a tu jefe diciéndole vamos a tomar un café. Y bueno, él también empieza a sentirse bien al respecto. Y es algo bellísimo, maravilloso, y al trascender y al expandir la conciencia, nosotros estamos desarrollando nuestro potencial total como ser humano. Y es un derecho por nacimiento de todo ser humano llegar el día a que se disfrute de la iluminación total, que es la realización total, liberación total, un estado que se describe como más del todo. Y es el camino hacia la iluminación, y en ese camino la vida se vuelve mejor y mejor y mejor. Bueno, así que este es mi pequeño dibujito. Hola, el señor Lynch. Es un placer conocerle. Quiero hacerle dos preguntas, si es posible. La primera, como estudiante de comunicaciones y audiovisuales y una persona también que le gusta la meditación y autores que hablan de esas cosas como Edgar Tolle y otros, me gustaría saber cómo, en un modo práctico, cómo ha cambiado la meditación trascendental el modo en que realiza sus creaciones. Bueno, antes lo he contestado un poquitín. Yo era creativo antes de empezar con la meditación, pero yo creo que lo que realmente hace es que los seres humanos cada vez quieren y más y más y más, y una de las cosas que yo pensaba acerca de la meditación trascendental es que muchos de los artistas o productores de cine muchas veces hacen como la misma película una y otra vez. Y yo quería ver si yo podía ir creciendo entre película y película. Y esta historia de trascender cada día y expandir la consciencia, pues yo pensaba que me proporcionaría la oportunidad de crecer y encontrar cada vez más y más dentro del cine y más dentro de la pintura. También cuando tú no tienes seguridad en ti mismo y estás lleno de ansiedades y bueno, es mucho mejor sentirte más, tener más autoconfianza, sentirte fuerte en tu interior. Eso es muy bueno para el proceso creativo, porque cuando te sumerges en este gran océano de creatividad pura e ilimitada, vas a tener de ello cada vez más y más, y vas a tener cada vez más intuición. Y la intuición, como he dicho antes, es ver algo, te planteas si es correcto y hete aquí que encuentras el modo de hacerlo correcto, encuentras soluciones a los problemas y todo está ahí y surge y sale a tu encuentro. Lo más importante es que eres feliz cuando
trabajas a hacer las cosas. Muchas personas trabajan y no disfrutan de los momentos que pasan y trabajamos simplemente para obtener dinero. Pero si tú puedes llegar a disfrutar de tu trabajo y además obtener dinero, pues ya es mejor. Mi otra pregunta, ¿por qué el cine? Yo sé que no solamente es un director de cine, hace otras cosas. ¿Cómo lo decidió? Bueno, es un poco como la religión, todo está unido por lo mismo, pero ¿por qué las personas escogen solo una de las religiones y por qué lo escogió usted? No, yo no lo escogí, ello me escogió a mí. Pero bueno, tú vas donde van las ideas y en algún momento en el camino, cuento la historia, yo lo cuento, yo quería ser pintor, yo estaba pintando un cuadro en el estudio en la Academia de Pensilvania de Bellas Artes, pintaba una imagen sobre todo negra con un jardín como verde en la pintura, estaba ahí sentado, no había tomado drogas, y la pintura, el dibujo empezaba a moverse y oigo un viento que sale de esta pintura. Dije, ahí va, una pintura móvil. Y eso es lo que me llevó a mí a hacer películas. Pero claro, hay tantas ideas. Hay ideas para los surferos, hay ideas para los hombres de negocios, hay ideas para los músicos, para todo el mundo hay ideas. Todo está surgiendo constantemente. Y por tanto, si tú tienes una idea para hacer un mueble, tú lo ves de repente en tu mente, ves de qué está hecho, ves la forma que va a tener y si te enamora, pues haces un dibujito de ello, escribes los materiales que estás viendo tú y vas luego y lo construyes. Y si tienes una idea para el cine, pues también sabes cuándo te viene la idea. Así que tú vas donde te llevan las ideas realmente. Vicente, por favor, ¿puedes esperar? Vamos a hacer las dos últimas preguntas y luego ya el señor Lynch terminará. Os pido a todos vosotros que no se despierten, que estéis sentados y no os despertéis. No, perdón, que no se pongan de pie, es que estoy nerviosa. No os pongáis de pie, sí, yo haré unas respuestas aburridas y así os dormís todos. Por favor, sí, no os pongáis de pie mientras salga de la sala el señor Lynch, y así le diremos adiós. Pero vamos a escuchar las dos últimas preguntas, lo siento. Sí, ponte de pie, por favor. En primer lugar, muchas gracias, señor Lynch, por venir. Es un placer conocerle. Me gustaría saber su opinión. ¿Tenemos nosotros que desarrollar nuestra creatividad interior? ¿Hay que desarrollarla con intención o simplemente fiarnos de lo que nos dice nuestra creatividad? Tú fíate de tu creatividad, confía en tu creatividad, empieza con tu programa de meditación trascendental y tendrás cada vez más creatividad de la cual fiarte. Tienes que fiarte de ti misma. Otro nombre para este nivel profundo de la vida en el lenguaje védico se llama Atma. Atma, que significa el ser. El ser con una S mayúscula. Conócete a ti mismo, a tu ser. Este es el ser del que hablan, que existe en cada uno de nosotros. El otro nombre es Brahma. Otro nombre es Brahma, que significa la totalidad. Otro nombre para este nivel profundo de la vida es el reino de los cielos. En la Biblia dicen el reino de los cielos está en tu interior, búscalo y todo lo demás te vendrá dado. Todo lo demás es totalidad y está ahí para nosotros. Todas estas cosas que estamos buscando, el secreto verdadero es que están en nuestro interior, yacen en nuestro interior. Es el campo del ser, la fuente, la realidad.
la constitución del universo, hogar de todo conocimiento, de todas las leyes de la naturaleza. Este campo lo va a hacer para ti. Solamente necesitas la técnica para llegar a este campo. Hay muchas formas de meditación y ahora se está haciendo muchísima investigación. Se ve lo que se consigue con cada una de las meditaciones. En la investigación cerebral se ve que cuando una persona realmente trasciende, cuando están con la máquina EEG, ven que de repente el cerebro es como si se ilumina y el trascender es la única experiencia en la vida que lo logra. Cualquier otra cosa que hacemos, cuando tocamos el piano, solamente utilizamos una pequeña parte del cerebro. Haces un dibujo, otra pequeña parte del cerebro. Haces física, otra pequeña parte. Y siempre nos han dicho que solamente utilizamos un 5 o un 10% de nuestra experiencia. Esta es una experiencia que utilizamos todo el cerebro completo. Coherencia total. Y cuanto más trascendemos, más reside esa coherencia. Y esto da lugar a estados más elevados de conciencia que tenemos derecho a experimentar. La vigilia, el dormir y el soñar son 3 estados de conciencia. Cuando trasciendes, el sistema nervioso funciona en un 4º estado de conciencia que se convierte en permanente. Y hay 2 estados por encima, disponibles para el ser humano. Hay tanto ahí, tanto podemos encontrar, que la educación debería desarrollar el potencial total de los alumnos. La enseñanza de hoy nos da hechos, cifras, nos ayuda a ir a un trabajo. Vamos del estrés de la escuela al estrés del trabajo para convertirnos en un esclavo de nuestro jefe. Y es una tristeza. Pero el truco es experimenta tú este campo y no importa lo que pasa afuera en el mundo. Tú cada vez te vuelves más poderoso, más creativo, serás más feliz y vas a encontrar soluciones para todo. Y estas soluciones te van a llevar a un mundo maravilloso que llega pronto. Así que empezar con el programa de meditación y empezaremos todos realmente a disfrutar de la vida. Buenos días. Me llamo Carlos, soy profesor. Entonces quería preguntarle, para una persona, un jardinero, regar la raíz es algo fundamental para avivar todo el pleno potencial de su árbol. ¿Usted cree que para una universidad es imprescindible o es muy importante incorporar la meditación trascendental en el proceso educativo? Bueno, voy a traducirlo. Dice que es Carlos, conferenciante, dice que para un jardinero regar la raíz de la planta es esencial y piensa que es tan esencial, igualmente esencial que una universidad incorpore la meditación trascendental. Sí, absolutamente es esencial, es crucial. Os voy a contar una historia. En San Francisco había una escuela media, que, era la peor de la ciudad. Había asesinatos en el vecindario, en la escuela siempre había peleas constantemente y por lo menos una pelea a la semana que llevaba una ambulancia y un policía. Había notas horribles, relaciones horribles, los estudiantes con un gran tormento en su interior, los profesores estaban totalmente quemados. Era una situación nefasta, pero no muy diferente a muchas otras escuelas por todo el mundo. Pues el director, el señor Jim Durkee, probó tantas cosas para su escuela y ninguna funcionaba. Oyó hablar de la meditación trascendental, investigó el tema y ahora ya hay unos 600 estudios de investigación. Muestran todos los beneficios que se obtienen. Y ahí se produce todo en ese campo. La meditación trascendental nos abre la puerta a este campo. Y este campo es lo que consigue todo para el ser humano. Entonces investigó el tema, la meditación trascendental, y él no es como un hippie, ni es una buena persona. La última persona que te imaginas tú que a lo mejor haría meditación. Pero dijo, vamos a probarlo, aunque suene raro, vamos a hacerlo. Peleó y lo consiguió para los estudiantes, los profesores, el personal y para el director, para él mismo. Y en un año, solo en un año,
esta escuela dio un giro de 180 grados. Cesaron las peleas. Los estudiantes se volvieron tan felices que los profesores dijeron, bueno, es que pueden estar centrándose ya en sus estudios. Subieron las notas. Los profesores empezaron a ser más felices, empezaron a disfrutar de dar clases. En las salas y en los pasillos de las escuelas se respiraba felicidad. Fue una transformación que fue fenomenal y bellísima. Y bueno, ahora esos mismos estudiantes hablan con otros estudiantes, esos profesores también están hablando con otros profesores, este director habla con otros directores y ahora hay otras 4 o 5 escuelas que también las están haciendo. Y ahora llegan a 16 escuelas en San Francisco que están en lista de espera. Y la jerarquía del distrito de San Francisco, todos están ahí meditando y los directores, que ahora hay uno nuevo, él también medita y el director previo también meditaba. Bueno, tenían un grupo de control, porque también tienen a uno de los mejores estudios de investigación en el país y la mitad de la jerarquía de sus estudiantes y de la escuela no meditaba, la otra mitad sí. En 2 semanas los que no meditaban lo querían y entonces pues bueno, todo esto ha sido demostrado a través de investigación, así que es algo real, es algo verdadero, es algo profundo, maravilloso para el ser humano y si lo tienen las escuelas, si esta universidad lo tiene, bueno pues bueno, y en un grupo, además, cuando lo practicas en grupo aún es más potente, así que tú puedes venir a esta universidad y tener aquí, puedes llegar a venir aquí por la mañana, dedicar un tiempo a la meditación y al final del día también volver a dedicar un tiempo a meditar y luego hacer vuestras cosas. Añades esto, la meditación, a cualquier cosa que hagas y hace que todo aumente. Esto es como tener dinero en el banco, el entrar en tu interior, profundizar en tu interior y trascender. Hola, buenos días, señor Lynch. Mi pregunta, al final del hombre elefante, ¿verdad? Hay como una voz así en off que dice nada muere. Bueno, en mi opinión, es una película oscura y pesimista, pero que se convierte en una película más optimista ya han llegado a este punto. Así que mi pregunta es, ¿a qué se refería en ese momento? ¿Es la conciencia a la que se refiere antes o es simplemente el medio el que cambia, pero el conductor sigue siendo el mismo? O sea, nosotros ahí en la película vemos un cuerpo que es diferente al del resto de las personas, pero la conciencia está como a otro nivel, así que ¿nos puede explicar algo en este sentido? Bueno, yo no hablo mucho de estos temas, ¿verdad? Pero el hombre elefante tenía un cuerpo, y como tú dices, diferente al de otros, pero el hombre elefante era un ser humano, y un ser humano como humanoide que refleja un ser, que es el ser, este ser que todos tenemos. Y simplemente porque el hombre elefante dejó su cuerpo, esto que dije de nada morirá es algo verdadero, la conciencia es un continuo. Las cosas cambian, pero la conciencia siempre va a permanecer. Dicen que siempre vas a ser tú, siempre serás tú, dentro del coche o fuera del coche. Pero la cuestión es que ese tú, que tú eres en verdad, es ilimitado, es la totalidad ilimitada. Y el truco, nosotros como seres humanos, es desvelar la realidad de lo que realmente somos y desarrollarla. ¿De acuerdo? Señor Lynch, yo creo que ya terminamos. Muchísimas gracias a todos.
Tengo que decir este poema antes de irme. Es un poema de origen desconocido y dice lo siguiente: que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo esté libre de enfermedades, que la felicidad se vea en todas partes, que el sufrimiento no le pertenezca a nadie. Paz. Muchas gracias.